Entonces, por ejemplo, conozco hospitales aquí en Bucaramanga donde tienen la estructura para poner un banco de filtro. Pero a lo que los filtros se saturaron, los quitaron y no hubo con qué volverlos a comprar. Entonces, desde hace N años, no tienen filtro cepa. Bienvenidos a Igamocol TV, donde la experiencia habla y la inteligencia practica. Rodolfo, ¿frío o caliente? Frío o caliente, me hizo acordar que yo jugaba ese juego, pero no sé, que don Julio sea quien nos diga. Don Julio, bienvenido. Don Julio, bienvenido. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar hoy de refrigeración, aire acondicionado y ventilación. Qué bueno. Espero que sea agradable y que la pasemos bien. Perfecto. Y aprendamos un poquito del tema. Gracias, don Julio. Para ese tema tiene nuestro amigo Rey unas preguntas bastante importantes. Por supuesto que sí, pero primero queremos colocar en contexto a todas las personas que nos están viendo. Don Julio es un empresario de acá de Santander, cuya empresa se dedica a aires acondicionados, refrigeración y ventilación. Don Julio, cuéntenos un poco acerca de usted. Bueno, yo soy ingeniero mecánico de la UIS, graduado por allá en el 1980, es historia patria ya. En un comienzo me dediqué como empleado a la refrigeración, a la fabricación de equipos de refrigeración como empleado. Después estuve en el sector del aire acondicionado, también como empleado, y hace 20 años creamos una empresa que se llama E-Refrigeración Limitada, que se dedica a la venta, instalación y mantenimiento de aires acondicionados y equipos de refrigeración. Correcto, don Julio. Don Julio, ¿y cómo nació este interés por este sector en específico? Bueno, yo a veces creo que las cosas como que se dan. Haciendo último semestre, mi profesor de aire acondicionado me mandó en una entrevista a una empresa que fabricaba equipos que estaban necesitando un ingeniero joven, tal vez también barato, supongo sí. Yo. Y fui, me presenté y me contrataron, aún sin haber terminado la tesis. Entré a trabajar, me gustó el oficio y me quedé en él. Ya llevo 45 años haciendo lo mismo. Okay. Y pues la coincidencia y la persistencia pues han logrado que todavía estemos en el sector. Don Julio, este sector, ¿cómo usted decide, o sea, voy a crear mi empresa en este sector de aire acondicionado y refrigeración? O sea, ¿cómo usted estudió esa necesidad en los diferentes hogares o empresas, ¿no? De que era tan vital tener como ese sistema de refrigeración o enfriamiento como tal en los locales, en las casas. Pues vea usted que las crisis a veces son importantes. Sí, señor. Por allá en el año 2000, en 1997 hubo una crisis económica y en el año 2000 me encontré con un señor que me contrató para vender en Colombia repuestos de refrigeración. La empresa era americana. Okay. Era de colombianos, pero era creada en Estados Unidos. Me contrató para vender en Colombia los productos que ellos comercializaban. Fue una experiencia muy dura porque las condiciones comerciales que nosotros teníamos no se ajustaban al mercado. Totalmente diferente, sí. Y entonces, en 6 meses, pues no vendimos nada. Así de sencillo. Después de esos 6 meses, entonces el dueño de la empresa que me ha contratado me dijo, bueno, ¿qué hacemos? Esto no funciona. Le dije, sí, definitivamente no funciona. Me dijo, ¿usted qué se va a poner a hacer? Porque obviamente se acababa el trabajo. ¿Usted qué se va a poner a hacer? Y le dije, no, pues yo lo único que sé es refrigeración y aire acondicionado, pues me voy. Yo sigo en el negocio. Uh-huh. Entonces el señor me propuso crear una empresa. Y yo, bueno, ¿por qué no?
creamos una empresa. Yo tengo una oficina en un sitio, vaya, pongan unos muebles y comencemos una empresa. Eso fue en el 2001. 2001. Y trabajamos 5 años juntos y después, ya por cuestiones de que la empresa, para él, la empresa nuestra era muy pequeña, pero para mí era todo. Claro. Sí. Entonces, en una ocasión me ofreció que le comprara la parte. Y por fortuna pudimos comprarle la parte y hoy en día pues la empresa es una sociedad familiar, mi señora, mis hijos y yo. Entonces, digamos que nació como una oportunidad que afortunadamente se pudo aprovechar. Pudo aprovechar, sí, señor. Yo tengo una pregunta y yo creo que me va a salir del libreto suyo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la estructura de un aire acondicionado? O sea, ¿cómo hace él para que funcione y para que nos dé ese ambiente cálido que buscamos o ese ambiente templadito? ¿Cómo funciona eso? Bueno, digamos que un equipo de aire acondicionado lo que hace es sacar el calor de un recinto, o sea, el calor de un volumen interno. Sacar ese volumen, ese aire, ese calor y lo expulsa al ambiente. Entonces, en realidad, cuando estamos usando un aire acondicionado, lo que estamos haciendo es calentando el medio ambiente. Ok, ¿Sí? exterior. El aire exterior, o sea, digamos... ¿Sufre algún daño ambiental? ¿Hay algún daño ambiental referente al tema del manejo? No. Aparte del gastado de electricidad. Sobrecalentamiento solamente, o sea, porque pues gastamos una energía que para producirla hacemos algún daño. Sí. Y usamos un aire que nos está botando un calor al medio ambiente. Sí. Pero digamos que ese es un daño colateral que no es significativo en el calentamiento global. Ok, perfecto. El calentamiento global básicamente se debe a los gases que se producen en las combustiones de combustibles fósiles. Perfecto. Entonces, Sí. en este caso no. Pero la estructura de él, bueno, ya nos explicó que él toma el aire caliente, lo expulsa, pero por lo menos el mini, ¿cómo se llama? Mini split, él cómo está conformado para hacer ese ejercicio, porque uno siempre ve en la pared una cosita ahí blanca puesta, sí, con una ventanita que hace así, pero a veces se queda uno pensando, pero venga, ¿cómo funciona? Ahí sí, como dijo, ¿cómo come el loro teniendo un hueco debajo del pico? O sea, algo así parecido a eso. Sí. Entonces, sí. Es sencillo, realmente es sencillo. El ciclo de refrigeración son 4 partes. Son 4 partes. Un compresor, un condensador, un elemento de expansión y un evaporador. 4 partes. Wow. Un congelador, un cuarto frío, un aire acondicionado. Cualquier cosa que produzca frío tiene esas 4 partes. Entonces, en el caso del mini split, hay 2 elementos adentro, en la parte de adentro que llamamos evaporadora, que es el elemento de expansión y el evaporador. Y afuera tenemos las otras 2 partes, el compresor y el condensador, que son las que producen ruido y producen calor. Por eso necesariamente van afuera, en el mini split. Y también tenemos equipos que son autocontenidos, o sea, paquete que llamamos. O sea, las 4 partes están en un solo gabinete, lo que antiguamente conocíamos como los aires de ventana, en el cual la careta del frente está adentro y la colita está afuera. ¿Estos tienen alguna diferencia a los que están separados? O sea, ¿que tienen divididas las partes? ¿O? No, básicamente es el nombre. Ah, ok. Y que en los que están separados, que son los split, una parte está adentro y otra parte está afuera. Esa es la gran ventaja, que el ruido queda afuera. El otro queda el ruido adentro. En los ventanas queda el ruido adentro. O en los aires portátiles. De eso le iba a preguntar referente a los aires portátiles. ¿Cómo funcionan esos? Esos tienen un gran problema.
que las 4 partes están en un solo gabinete y quedan adentro del recinto acondicionado. El ruido va a ser... Claro, entonces vamos a tener el ruido adentro y él toma aire, el que está frío adentro, y lo bota caliente por una manguera al exterior. Eso hace que el equipo sea muy ineficiente. O sea, se necesita más capacidad para enfriar un recinto. No ha sido una buena experiencia. La marca que nosotros representamos, que es el G, en algún momento los tuvo y los comercializamos, pero no fue la mejor experiencia. No es porque salgan malos, sino no tienen la capacidad para... No, y que suenan. La arquitectura y que suenan. no es una buena arquitectura para un aire. Sí, no, o sea, hubo casos en que nos los devolvieron porque sonaban. ¿Sí? Porque el ruido está adentro. Sí, tiene que sonar. Tratar de condensar todo eso en una máquina tan pequeña. Sí, hay personas que con cualquier cosita ya no duermen o se despiertan. Sí, total. Entonces, para esas personas es imposible. Entonces, incluso tuvimos que, para evitar el problema que no los devolvieran, entonces tuvimos que tener un equipo para préstamo. Cuando alguien quería comprar un paquete, le decía, un portátil, perdón, le decíamos, mire, le vamos a prestar 8 días, si usted se amaña con él, se lo vendemos, y si no, nos lo devuelve. Claro, como una especie de test drive que se llama, sí. Lo que le hacen a los vehículos, test drive que se llama. Test drive, sí, pruébelo, póngaselo, úselo. Complejo. Yo quisiera preguntar, que venga que interrumpa, Rodolfo, ¿cómo usted, que ha trabajado tantos años con aire acondicionado, cómo ha sido la evolución de estos electrodomésticos en la cuestión de consumo de energía? Porque antiguamente consumían más energía los aires acondicionados que los que contamos actualmente. ¿Cómo ha sido esa transformación para las personas? Bueno, todo lo que es refrigeración ha tenido una tecnología que revolucionó el antes y el después, que es la tecnología inverter. Los equipos inverter realmente son equipos de velocidad variable. El compresor es de velocidad variable. Al ser de velocidad variable, pues también es de capacidad variable. ¿En español? Y consume menos. Okay. O sea, velocidad variable, capacidad variable y por consiguiente consumo variable. Okay. Depende de la velocidad que le... Claro. Entonces, como un recinto tiene diferentes capacidades a través del día. O sea, el mismo recinto necesita mucho más capacidad de enfriamiento a las 12, de 11 a 3 de la tarde, que es la hora de mayor ganancia solar. En ese horario necesitamos mucha más capacidad. Para enfriar un recinto o el mismo recinto a la 1 de la mañana necesitamos mucho menos. Entonces, esa fue la innovación en el aire acondicionado, que usted compra un aire acondicionado de 12,000, pero dependiendo de la hora del día, dependiendo de si el día es soleado o no, el aire puede trabajar como 12,000 o como 9,000 o menos capacidad. ¿Sí? Al requerir menos capacidad, él modula la velocidad y modula el consumo. Y obviamente ahorramos plata en energía. ¿Hay alguna forma de automatizar los aires acondicionados? Sí, claro. Sí existe esa tecnología que él se adapte según el clima o el ambiente independientemente. Claro. Desde el aire más pequeño, desde el aire de una habitación, él tiene un termóstato. Sí. Entonces, yo puedo graduar la temperatura que yo quiero. En Bucaramanga podría estar entre 22 y 24 grados. Cuando el aire alcanza esa temperatura, cuando el recinto alcanza la temperatura deseada, el aire acondicionado empieza a bajar la velocidad. Al bajar la velocidad, para acomodarse al requerimiento del instante,
él empieza a ahorrar energía. Es como se estabilizara en el punto donde lo dijimos, 18 grados, entonces ya quedan 18 grados y cuando ya se enfría lo que hace es tratarse tranquilo y cuando el termostato se dispara, vuelve y lo trata de llevar a 18 y queda ahí en 18 otra vez así, es algo así, ¿no? Antiguamente en los compresores constantes ocurría lo que ocurría con las neveras también antiguas. Que en la noche usted sentía cuando la nevera apagaba. Sí. Descargó la nevera, decía la señora. Sí. Y al ratico volvía y prendía y cargó la nevera. Antes, cuando eran de velocidad constante, la temperatura se controlaba prendiendo y apagando. Okay. Hoy en día, en los equipos inverter, la temperatura se controla variando la velocidad, disminuyendo o aumentando la velocidad. El equipo no apaga. Siempre está... Hay algo que fuera de cámaras usted nos dijo y que me pareció algo interesante y que me gustaría que las empresas lo conocieran porque me pareció un punto muy importante y es referente a al número de velocidad que se debe poner, el número constante que se debe poner en un aire para que el empleado sea eficaz, eficiente y no... Sí, yo quiero que usted lo explique. Muy importante esa pregunta sí. para todos los que tenemos empresa. Sí. O sea, resulta que el confort es satisfacción. Sí. ¿Sí? El confort no es ni frío ni calor. Cuando una persona dice que el clima estuvo confortable, quiere decir que le pareció bueno. Desde ese punto de vista, el aire acondicionado no es para que las personas sientan frío. Solo es para que las personas se desconecten del concepto de temperatura. ¿Por qué? Porque laboralmente la productividad se disminuye cuando tenemos calor o cuando tenemos frío. La máxima productividad se obtiene cuando la persona está en una temperatura confortable. Entonces, confortable para Bucaramanga, porque es diferente para una ciudad a nivel del mar, o Bogotá o Bucaramanga. Para Bucaramanga, una temperatura confortable puede estar entre los 22 y los 24 grados. Cuando un empleado en el día no pensó ni en el frío ni el calor, su productividad es máxima. ¿Por qué? Porque cuando la persona siente frío, empieza a provocarse de un cafecito. Empieza a provocarse de ir al baño por el frío. Y lo último que normalmente hace es ponerse un saco. Pero cuando la persona se pone un saco, estamos perdiendo plata en energía porque estamos enfriando más de lo necesario y entonces la persona se ve obligada a ponerse un saco. Y como le dio frío, va y busca algo de comer porque le dio hambre. Ahora, pero ¿qué pasa en el caso contrario? Cuando tenemos calor, entonces la persona empieza a abanicarse, la persona empieza a tratar de quitarse la ropa y obviamente también empieza a buscar una agüita helada. Entonces, en ambos casos el empleado se va a distraer, se va a parar del sitio de trabajo y la productividad va a caer. Ahí es donde viene la palabra confort. Que es muy relativa, ¿no? A una persona confort es 20 grados y para otra pueden ser 18. ¿Para usted qué número es? A ver, nosotros hacemos cálculos. Sí. No, pero no nosotros, usted. Para usted, en una habitación. Porque no me va a decir que usted no tiene aire acondicionado. Porque no le creo. Sí, pero el aire acondicionado de las habitaciones... El aire acondicionado de la habitación de una pareja es lo más complicado. Sí. ¿Por qué? Porque son solo dos personas, pero casi nunca están de acuerdo. Ay, pues. Cuando el señor dice que está bueno, la señora dice que tiene frío. O que tiene calor. ¿Sí? Eso es complicado. Entonces, en la habitación de una pareja, pues hay dos. Si uno está contento del otro no, la satisfacción es el 50%. Así de sencillo. Sí, es bastante eso es complicado. Pero me evadió la pregunta. Porque usted tiene aire. Para mí. Sí, ¿y cuál es el número para usted? Realmente yo para dormir normalmente lo pongo en 23. ¿23? 23 grados. Ok, 23 grados. De pronto en un día muy caliente, pues
en el día usted pueda bajarlo a 22 o a 21, pero ya es muy frío, ya es muy frío. Desde el punto de vista de empresa, es bueno hacer capacitaciones con los empleados y enseñarles el manejo del termóstato, el manejo de la temperatura de confort, ¿sí? Y normalmente se le debe asignar solo a una persona en el grupo para que maneje la temperatura. Esto que acabamos de hablar, ojalá lo vean muchas empresas o hoteles que tienen este aire acondicionado, que tienen un cuadrito que es por un ducto del aire, donde usted no tiene el control del ducto, ni tiene el control de la velocidad del mismo, sino es un aire grupal, es un aire que comparten a todas las habitaciones. Central, podríamos llamarlo. Yo tuve la oportunidad de quedarme en un hotel llegando a Medellín y me tocó quedarme en un hotel así. No jodas, mi hermano, qué frío tan hijo de madre. Yo toda la noche decía, pero ¿cómo? Entonces me tocó darme la manera de con un trapo tapar esa vaina ya como pude, le puse cosas y fue la única forma que pude descansar. Pero no, ¿por qué? Porque ellos tal vez graduaron, la temperatura la graduaron, no sé si fue en la tarde, y ya cayendo la noche eso se ponía demasiado frío. Y la cobija, no había cobija que valiera, porque si usted se arropaba, entonces que se asfixiaba y que quería salir. Y que si estaba afuera, que entonces que le empezaba a dar, por lo menos yo sufro rinitis. Entonces me comenzaba a molestar la rinitis. No, yo no hallaba qué hacer. Me colgué y como pude tapé eso. Y también sucede con los equipos mini split, con los equipos pequeños, en algunos hoteles con mini split. Si la cama la ponen al frente del mini split y el aire le da directo a usted en la cabeza, usted no es capaz de dormir. O sea, lo primero que tiene que usted hacer en una habitación de hotel con mini split es acomodar el aire o acomodar la cama para poder dormir. Cama al pasillo. He tenido malas experiencias con esos aires de los para poder dormir, ¿no? Claro, es que el aire de frente, el aire del equipo sale normalmente a 12 grados. Entonces una corriente de aire en la cara a 12 grados no le permite a usted duerme nadie. No sé, hay unos airecitos que le ponen el control pegado como en una lámina de acrílico y solamente abren 2 huequitos, o prender y apagar. ¿Y ese sistema de ventilación que dice Rodolfo es más económico que colocar mini split en cada habitación? A ver. ¿O cómo funciona este sistema de ventilación? Los hoteles, pues digamos que son un cliente particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente un hotel son muchas habitaciones, no todas ocupadas a la misma hora. Entonces, si se monta un sistema central con manejadora, puede ser contraproducente, porque si usted pone un aire para 10 habitaciones y tiene ocupada una sola, le va a salir costosísimo. Señor. Hoy en día hay muchos sistemas que nos permiten que cada habitación se pueda controlar en forma individual. Pero sería las aleticas, no el frío. No, podemos tener... Sí, es que antiguamente se llamaba aire central al que teníamos una manejadora y repartíamos, por unos ductos repartíamos un aire frío. Hoy en día tenemos equipos centrales que no repartimos aire frío, sino repartimos refrigerante. Y en cada habitación podemos tener una evaporadora pequeñita. Eso nos permite que cada habitación pueda prender y apagar su aire. Okay. ¿Sí? Todos están conectados a una condensadora exterior que normalmente está en la terraza. Pero yo puedo controlar cada habitación. Entonces, si yo tengo una condensadora para 10 habitaciones y prendo una, la condensadora va a prender, pero obviamente debe tener compresor inverter y el compresor va a prender como cuando usted prende el carro y lo deja en mínimo. Okay. Consume poquito, obviamente no va a cargar grandes cantidades, pero le enfría una habitación. Y en la medida en que usted vaya prendiendo más habitaciones, él va aumentando la velocidad en el compresor. ¿Sí? Correcto. Y cuando usted prenda las 10 habitaciones, pues la condensadora está a su máxima velocidad. Entonces es un sistema central, pero que permite controlar independientemente cada habitación. O sea, ya podemos regular, por así decirlo, cada habitación.
Claro, usted puede prender, apagar o poner la temperatura que usted quiera. Correcto. ¿Cuál ha sido el aire más difícil que haya instalado? A ver, eso sí es una buena pregunta. A ver, digamos que lo más delicado es el aire acondicionado para las clínicas. ¿Sí? Porque, bueno, hay dos clases, básicamente hay aire acondicionado para confort, que es el que usamos en las oficinas, usamos en las casas, o sea, simplemente controlamos temperatura por confort. Pero en las clínicas hay mucho más que controlar. ¿Sí? Como las bacterias. Hay que controlar temperatura, en algunos casos hay que controlar presión y en algunos casos hay que controlar humedad. Entonces, digamos que para calcular y obviamente para instalar, lo más complejo son equipos para clínicas, para uso médico. Empezando porque los equipos de aire acondicionado para uso médico son especiales. Empezando por el filtro, ¿cierto? Por una de las cosas especiales son los filtros. Los filtros. Normalmente un quirófano puede tener unos prefiltros del 35% de eficiencia, unos filtros del 65% y por último unos filtros EPA del 99.9% de efectividad. ¿Ese no es el que deben tener, el filtro EPA? ¿Ah? ¿El filtro EPA no es el que tienen que tener por norma? Sí, en quirófano sí. En quirófano sí. Filtro EPA. Y aparte de eso, hay que renovar el aire de un quirófano. No podemos tener siempre el mismo aire. Entonces tenemos que tener un suministro, un retorno y una renovación. ¿Cómo hacen para cuando, yo creo que los que estamos acá, hemos entrado a una clínica y ese aire es constante, no importando la cantidad de personas que entren o salgan, siempre ese aire es constante. O sea, usted entra y siempre está ese frío que es un frío que no molesta ni da frío, sino que es un frío chévere. Básicamente es lo mismo que sucede con un auditorio. Un auditorio tiene dos cargas térmicas. Una carga térmica fija, que es la del local, desocupado, y otra carga térmica que es las personas que están adentro. Normalmente hay que calcular las dos por separado y colocar un equipo que pueda variar su capacidad entre la mínima, que es cuando está desocupado, y la máxima cuando esté lleno. Porque la idea sí es que nosotros mantengamos una temperatura constante. O sea, ni mucho frío ni mucho calor, la que yo quiero, pero constante. Entonces, en los auditorios, si el auditorio es para 100 personas y solo hay 20, no debe hacer mucho frío. Que es un gran problema con los auditorios, que a veces llega uno a un salón social donde hay una fiesta y la gente se empieza a quejar de frío. Imagínense uno, saco, corbata y con frío. Con ruana. ¿Sí? Entonces, el frío excesivo, por ejemplo, para un auditorio es gravísimo porque la persona se desconcentra. Usted está recibiendo una capacitación y si el frío lo hace pararse e ir al baño, si el frío lo hace empezar a usted a ver cómo mete las manos debajo entre las piernas para no sentir tanto frío, pues entonces ya el conferencista está perdiendo el tiempo. Sí, total. ¿El aire caliente sube o baja? El aire caliente va, el aire caliente sube. Es el fenómeno de los globos. Un globo es una burbuja de aire caliente, sube. El aire frío baja. Las cortinas que ponen en los supermercados y en algunas tiendas de cadena para que no le salga el aire, ¿funciona o es un mito? Eso es muy relativo. Digamos que afortunadamente son económicas, ¿no? Entonces no hay mucho problema en ponerla. A mí realmente no me gusta. Okay. Yo pienso que ¿qué días leí de algo que hasta me pareció que sea lo mejor de las cortinas, que evita la entrada de polvo y de animalitos? Sí. ¿Sí?
en los climas tropicales donde hay mucho insecto. ¿Sí? Entonces la cortina no los deja entrar. Tal vez esa sea una de las grandes ventajas de la cortina. Pero lo mejor sí es, si yo tengo una puerta que da al exterior, lo mejor es que abra y cierre automática. ¿Sí? Porque una cortina no va a impedir que entre aire de afuera. Y si entra aire de afuera o se sale el frío, pues estamos perdiendo plata. Yo cuando entro a un sitio donde está una cortina me gusta pararme un ratico ahí. A las señoras las despeinan, ¿no? A las señoras no les gusta porque las despeinan. Sí. Pero si nos ponemos en contexto con lo que dicen de los secadores de manos, que ellos reparten bacterias, porque ellos lo que hacen es transmitir bacterias y almacenan. ¿Esto podría pasar con estos mismos cortinas de aire? Bueno, con los secadores de pelo... No, de manos. O secadores de manos. Los secadores son una resistencia eléctrica. Esa resistencia eléctrica se pone prácticamente al rojo vivo. Entonces, en la resistencia no podrían haber patógenos, sí, porque no aguantarían. Y el aire es tan caliente que casi que los mataría. ¿Sí? Sí. Pero en los aires acondicionados sí puede haber contaminación. Bastante. Es importante, sí, en los aires acondicionados como son fríos, entonces no matan gérmenes. ¿Sí? Entonces en los aires acondicionados sí hay que tener cuidado con la limpieza, desinfección. Don Julio, ahora que usted menciona esto de los aires acondicionados, ¿cómo fue su experiencia en pandemia con los aires acondicionados? Ya que pues al transmitir el virus vía aérea, y pues se supone que el aire acondicionado es como reciclar el aire. Sí, el aire que hay en ahí fue donde se disparó, me imagino yo, que filtro EPA. Vea usted que no. ¿No? Vea usted que no. O sea, todo el mundo empezó a pedir cotizaciones. Pero los que realmente pusieron filtros fueron muy pocos. Sí. Fueron muy pocos. O sea, es que a veces... no es fácil invertir. ¿Sí? Sí. Y a veces ya en un consultorio construido hacerle modificaciones tampoco es fácil. ¿Sí? Entonces, digamos que en pandemia sí hubo muchas solicitudes, pero comercialmente tal vez no, a raíz de la pandemia no hubo mucho. Hubo mucho en creación de camas de UCI. Eso sí, el gobierno prácticamente les regaló a todas las clínicas UCI. Si usted tenía una clínica y decía yo puedo hacer 15 camas UCI, el gobierno le colaboraba, le daba los ventiladores y se crearon muchas UCIs. Entonces, digamos que ahí sí se vendió. Y también sirvió para que cumpliéramos normas establecidas desde antes de la pandemia, pero que no cumplíamos. Sí, total. Por ejemplo, el grado de filtración. ¿Sí? Los filtros EPA son caros y se saturan, como el filtro del carro, como el filtro del aire del carro o como el filtro del aceite del carro. ¿Sí? Él atrapa el mugre hasta que se tapa. Sí, total. ¿Sí? Entonces, los filtros del aire acondicionado y los filtros EPA también se tapan, se saturan. Y hay que comprarlos y son caros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, conozco hospitales aquí en Bucaramanga donde tienen la estructura para poner un banco de filtro, pero a lo que los filtros se saturaron, los quitaron y no hubo con qué volverlos a comprar. Entonces, desde hace N años no tienen filtros EPA. Tienen el puesto para los filtros, pero no tienen el filtro porque no ha habido presupuesto para comprarlo. No ha habido plata y no ha habido una supervisión, sí, de hecho, que se haga, porque si hubiese una supervisión, por lo menos una Secretaría de Salud que llegue a su momento y venga, yo hago una revisión, vengo, empiezo a auditar y a mirar cómo están esos equipos, yo creo que de pronto hace más presión para que ellos saquen de su presupuesto para comprar los filtros, porque de todos modos la medicina no es barata y lo que paga cuando la atienden a uno no es regalado. Entonces da para comprar los filtros. Debe dar. Claro que sí. Yo tengo clientes en el sector salud y
los de las EPS y los de las IPS se quejan, lloran todos los días, pero amplían las clínicas. Sí. Amplían las clínicas. Yo les pregunto, bueno, pues si esta boda está en mal negocio, ¿ustedes por qué agrandan la clínica? ¿Sí me entiende? Y compran el local de al lado. Y compran el local, la casa de al lado, Sí, para ampliar, ¿te acuerdas? sí. Entonces, yo creo que realmente no debe ser tan malo el negocio. Yo pienso que aguanta. Aguanta para comprar filtros. ¿Sí? Sí, yo también pienso lo mismo. Y don Julio, más o menos cada cuánto se debe cambiar un filtro de eso, o sea, ¿qué tiempo de duración tiene? O sea, promediando. Sí, muy un relativo, filtro. pienso yo, ¿no? Debe ser muy Sí, relativo. depende del hospital. Sí. Depende de varias cosas. Pero hay un aparatico que es un diferencial de presión, un manómetro que mide diferencial de presión entre antes del filtro y después del filtro. Cuando la diferencia de presión se hace alta, quiere decir que el filtro está tapado. Llegó el momento. Y entonces el de mantenimiento de cambio del filtro. Entonces hay cómo medir si el filtro está limpio. El filtro limpio tiene una caída de presión. Y tapado, pues Sí. 2, 3, 4 veces la caída cuando está limpio. Entonces, cuando la presión, el diferencial de presión aumenta a cierta cantidad, hay que cambiar el filtro. Sí. Su empresa, más que todo, es de ingeniería, ¿no? Claro. Es más que todo de ingeniería. Claro. O sea, usted por lo menos aquí, usted puede instalar un aire, pero su fuerte son esos aires acondicionados industriales y todo esto, ¿no? Claro. Ese es el fuerte suyo. El fuerte suyo nosotros es industrial. Como empresa dedicada al aire acondicionado, vendemos desde el aire más pequeñito hasta el más grande. Y si es para clínica, pues también vendemos equipos para clínica. Nosotros atendemos todo el sector del aire acondicionado. Obviamente que tenemos los pequeños porque el gerente de una clínica puede necesitar un aire total. en la casa. Claro. Y es un buen referente. Sí, y para uno decirle, no, de esos no vendo yo, Sí. pues es como queda- maluco. ¿Sí me entiendes? Y por decirlo así, si alguien quisiera tener los servicios suyos aquí en Bucaramanga, ¿dónde están ubicados ustedes? Nosotros estamos ubicados en la calle 41, número 2779, primer piso. Primer piso. Ahí llega un... Sí. Nosotros digamos que no somos un almacén. Sí. Nosotros no tenemos venta Al público. al público. Las oficinas nuestras permanecen con una reja y no tenemos un mostrario de aires acondicionados. Ni una estructura de logo, bienvenidos, nada Sí, de eso, ¿sí? pues un logo encima de la puerta, pero no más. Sí. Porque nuestros clientes realmente es el sector farmacéutico, Sí. el sector de salud y la industria. Nosotros podemos diseñar y instalar hasta un aire para una clínica completa. En este momento estamos diseñando uno. O sea, hablando de diseñar, o sea, ustedes levantan toda la estructura de planos y se la entregan al cliente. Claro. ¿Cómo Ahorita es eso? estamos en el proceso del diseño de una clínica. Entonces, el arquitecto diseña la parte de construcción. Nos pasa a nosotros planos y nosotros diseñamos sobre esos planos. Si hay consultorios, pues esos tienen un tratamiento. Si hay quirófanos, esos tienen otro tratamiento. Si hay cuartos para aislados, tienen otro tratamiento. Si hay una morgue, entonces se va calculando área por área y se van sumando. Sí. Al final, nosotros hacemos el cálculo de carga térmica, la distribución del frío y los planos. Y las especificaciones técnicas de construcción. Y ese es un paquete que se le entrega al cliente para que el cliente, si quiere pedir varias propuestas, se lo puede repartir a 2, 3, 4 empresas del sector del aire y le dice, cotíceme esto. Entonces, en ese caso, todos cotizan bajo las mismas especificaciones. O sea, porque cuando los negocios son de ese tamaño, ninguna empresa, usted no puede llamar a 4 empresas para que cada una haga un diseño y presente un presupuesto. Sí. Sería No, eso es una dispendioso locura. y Viable. normalmente no se consigue que hagan eso.
porque si hacemos 4 diseños y le compran a uno, pues 3 diseños se perdieron, y eso es una cosa que tiene un costo alto, porque es ingeniería, es cálculo. Sí, no es barato. Entonces, en este momento estamos haciendo diseño para una clínica, tenemos que entregarlo en 2 meses, y viene el otro problema, es cuándo van a empezar a construir la clínica y cuándo la van a terminar. ¿Sí? Porque eso también depende si es una clínica particular y si el particular tiene el suficiente músculo financiero para mantener la obra, para hacerla, o si tiene que salir a prestar el dinero. Entonces, es una obra que... ¿Ha perdido dinero alguna vez? Sí, claro. Claro. Esa arrugada de cara veo que fue duro. Yo creo que en todos los negocios uno hace negocios buenos y hace negocios malos. O sea, por ejemplo, cuando estuvo de moda las tiendas de Terpel en las estaciones de servicio. O sea, Terpel hace unos 5 años le hacía una tienda a cada estación de servicio, las que se llamaron al toque. Sí. Yo alcancé a hacer como unas 8 o 9 tiendas, de las cuales una no me pagaron nunca. ¿Sí? Y no fue Terpel, en realidad Terpel contrata con una firma de construcción la construcción de la estación, y esa firma constructora contrata al del aire acondicionado para que instale el aire acondicionado. En una se nos quebró el contratista y se perdió la plata. ¿Y a quién le cobro? Sí. ¿A quién le cobro? Ya un contratista quebrado, pues normalmente eso de una vez desaparecen todos los... Llenarnos de lo que no tenemos, paciencia. Sí, pero sí, como en todo negocio también se pierde a veces. Sí, se gana y se pierde, esta es la vida. Es parte de crecer. De crecer, sí. Don Julio, yo quisiera, ya viendo toda esa trayectoria que usted tiene, que le dé algunos consejos a todas las personas que van a emprender en Colombia y quieren tener como ese consejito, ¿no? Esos tips de qué se debe hacer o qué les aconseja a esas personas que van a empezar su negocio. Para que sea más fácil. Para que sea más fácil. Mire, lo primero que uno debe es concentrarse en lo que uno sabe hacer. Negocios hay muchos y todos son buenos. Pero si yo me pongo a negociar con ganado, tenga la seguridad que me quiebro. Sí, total. Porque vacas no he tenido ninguna en la vida. ¿Sí? Entonces, cuando alguien quiere emprender, lo primero que tiene que pensar es cuál es mi fuerte. ¿Sí? El fuerte de la... ¿Yo qué sé hacer? ¿Qué hago bien? Y emprenda en ese sector. Es lo primero. Lo otro es que siempre es bueno tener algún capitalito, porque eso ayuda a que usted no fracase en el primer año. Porque en el sector nuestro, muchos ingenieros nos hemos independizado. Yo llevo 45 años trabajando, pero solo llevo 20 años independiente, o sea que trabajé 25 años como empleado. Claro. En esos 25 años obviamente aprendí, ¿sí? Y después, ya cuando se dieron las cosas para independizarme, ya tenía unos pesitos, poquitos, pero tenía unos poquitos. El respaldo ahí. Sí, entonces como que le permite a usted trabajar 6 meses, 8 meses sin muchas angustias, ¿sí? De que es que en la casa no he llevado la plata. Entonces, tener muy bien definido qué sí hacer. Un pequeño capitalito, y lo otro es trabajar con la plata de los demás. Bueno, Julio, súper. Yo voy a ponerlo en práctica, el de trabajar con la plata de los demás. No, y de hecho hay personas que lo hacen en la inversa, ¿no? Le quedo debiendo, no le pago, le pido el producto, consumo el producto, vendo el producto, y con esta plata le compro a quien no me fía, vendo, y cuando recupere la otra segunda ganancia le pago a usted y me quedé con 2 ganancias sin mover un solo peso. ¡Qué cabezas! Sí, no, pero hay negocios que son así.
los negocios de los supermercados. Si usted quiere venderle naranjas a Jumbo, Jumbo le paga las naranjas a los 60 días, pero las recibe hoy, las pone mañana en el mostrador y las vende pasado mañana y las cobra de una vez. Entonces, las naranjas que usted le está trayendo hoy, que le van a pagar dentro de 2 meses, ellos las venden esta semana y cobran la plata esta semana. Cobran la plata. Son negocios. Y usted viene recibiendo la plata suya durante 2 meses y ellos le están trabajando la de 2 meses anteriores. Entonces, usted todas las semanas, durante 2 meses son 9 semanas, usted tiene que llevarle naranjas y en 9 semanas seguidas usted tiene que llevar naranjas y no ha recibido un peso. Pero todo es negocios en esta vida. Claro, claro. Sí, pero usted tiene que conocerlo. Pero debería ser un poquitico más equitativo, ¿no? Porque es que a mí no me parece que sea bueno ese negocio. Pero bueno, el tema no es de naranjas, sino de frío y calor. Pero si le preguntamos de pronto a más por menos, yo creo que es bueno porque crece. Sí. Crece. Sí. Sí, es una modalidad de negocio. Bueno, ya recordando eso, no sé si don Julio nos recuerda sus datos para todos los clientes que quisieran comunicarse con usted, su número de teléfono, redes sociales, donde puedan contactarlo y la dirección. Con mucho gusto. Nuestra empresa se llama E-Refrigeración Limitada. Nos dedicamos al diseño, suministro, instalación y mantenimiento de aires acondicionados. Estamos ubicados en la calle 41, número 2779. Tenemos un teléfono que atendemos ventas que es el 315-363-5019 y tenemos una página que es E-Refrigeración Limitada. E-Refrigeración Limitada es la sigla de nuestra empresa, que en realidad quiere decir Equipos Especiales de Refrigeración Limitada. Un nombre que no se lo aprende nadie. Entonces, por eso tenemos una sigla. Refrigeración. Estoy de acuerdo con usted. Es un nombre un poquito largo, pero bueno, ahí tiene su cosa, ¿no? Tiene su... No. Ante nada, muchísimas gracias, don Julio. Aprendimos mucho sobre la refrigeración, cómo funcionan todos estos equipos. Y no nos queda más sino darle las gracias, Rodolfo. No, yo de verdad que agradecerle mucho por habernos acompañado en este momento y fue muy divertido todo lo que nos contó y de aprendizaje, porque hay cosas que uno no tiene ni idea, ¿no? Sí. Pero yo quiero hacerle una última pregunta. ¿Tiempo o plata? ¿Tiempo o plata? Bueno, la vida le va dando a uno prioridades. Sí. ¿Sí? O sea, yo llevo 45 años trabajando, tengo 68 y realmente ya estoy pensando en que la vida no es solo trabajo. Uh-huh. ¿Sí? Realmente yo empecé casi que con la cédula y entonces en el ánimo de crecer en la empresa, que la empresa creciera, capitalizarla, pues le he dedicado mucho tiempo al trabajo y pienso que ya es hora que le dedique un poco más de tiempo a la familia. Uh-huh. Entonces, son épocas, ¿no? De pronto joven, más trabajo y menos diversión. Tiempo libre. Pero cuando se puede, cuando ya la parte económica y el trabajo no es tan crítico, el tiempo de la familia también es muy importante. Porque, por ejemplo, si uno no goza a los niños cuando están niños, ya de grandes se van y usted ya no los volvió a ver. No hay nada que hacer. Sí, no hay nada que hacer. Entonces, ambas cosas son importantes y la una sin la otra es complicada, ¿sí me entiendes? Pero se puede llevar un buen tiempo. Sí, hay que repartirlo. Hay que repartirlo. Uh-huh. Hay que repartirlo. Yo diría que... Pero ¿usted cuál escogería de las dos? No me contestó. Se pone evadiendo, ¿no? ¿Tiempo o dinero? Ay, Dios mío. O sea, en la familia siempre se quejan ¿Del tiempo? Del tiempo, sí. Pero a veces las angustias no le dejan a uno dedicarle tanto tiempo. Sí. Pero después, desde que se pueda, es mejor la familia. Es mejor el tiempo. Sí. Si yo le dijera que usted mañana tiene, o hoy se le entregaría $1 millón, y usted diría, bueno, lo recibo hoy, pero también la noticia, esa es la buena, y la noticia mala es que mañana usted no está en el planeta Tierra, ¿usted recibiría ese $1 millón? No. Yo he tenido ya dos
dos momentos en que casi que me veo al otro lado. En una ocasión, viniendo de San Martín, me quedé dormido y me salí de la carretera, venía manejando. Afortunadamente venía solo y no me maté. Tema de latas y ya. Sí, el carro que venía manejando me lo pagaron por pérdida total. Y hace muy poco, hace 6 meses, también tuve un problema médico y duré 17 días hospitalizado. ¿Sí? Y en esos momentos usted se da cuenta que el dinero no sirve para nada. No vale, sí, exacto. ¿Sí es que eso es lo que quería. Usted puede tener, en la misma clínica donde yo estuve, se murió Rodolfo. ¿Sí? Y así como se murió él, nos podemos morir todos en el mismo piso sexto del hospital internacional. Del hospital internacional. Y en ese momento el dinero no vale nada. ¿Sí? El médico lo va a atender igual a usted con dinero o sin dinero. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que el dinero, si usted no se muere, sí lo necesita. Porque si usted se muere y a los 70 años queda pelado, entonces ¿cómo hace? Sí. ¿Cómo hace? Entonces, digamos que el dinero se necesita porque esta vida sin dinero. Bien, totalmente de acuerdo. Pero hoy llega un momento en que la cantidad tampoco es tan importante. Usted es un señor muy frío y muy caliente. Muchas gracias por estar en el programa. A la orden, les agradezco mucho. Les agradezco mucho. Hemos pasado un momento muy agradable. Sí, ahí nos desestresamos todos. Sí. Siempre es bueno dejar de trabajar y ponerse uno a dialogar con los amigos. Claro que sí. Entender. Oye, y este rato es chévere porque pues está uno ahí como que saliéndose de todo el tema y es como yo le decía, yo tenía un momento, tuve una tarde que no quería ni saber de nadie, pero este fue un buen escape. Sí, porque se concentra uno y la pasa bien y se le olvida hasta el sobregiro. Y a ustedes, señores usuarios, solo nos queda despedirnos a todos nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos, no olviden suscribirse, darle like a todos nuestros videos, nos acompañó don Julio, no olviden que todos sus datos también van a estar acá en la descripción del video y solo nos queda despedirnos. Sí, hasta luego. No cojan más calor, compren un aire. Frío. Hasta luego. Buenas tardes.